Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir de nuevo con mis hermanos la palabra de Dios. Quiero darle un saludo muy especial a la familia Casa de Paz. Gracias, hermano, por estar comprometido con la iglesia, con este tiempo de reunión. Gracias a todos los amigos, a los invitados que también están compartiendo con nosotros. Y de una manera muy especial, un saludo fraterno para todas las hermanas, las mamás de la iglesia. Quiero regalarles unos versículos de parte del Señor, dedicarles unos versículos y espero que estos versículos sean de bendición para ustedes. Posiblemente son conocidos, pero nunca sobra la palabra de Dios en nuestra vida. Y estos versículos que les voy a dedicar a mis hermanas están en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31. Voy a estar compartiendo con ustedes, dedicando los últimos 4 versículos de este capítulo, a partir del versículo 28. Dice la palabra de Dios, y es todo para usted, mi amada hermana y madre de la familia Casa de Paz. Dice: sus hijos hablan bien de ella, y su esposo la alaba y dice: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Vamos a elevar una oración en este momento por todas esas hermanas esforzadas, madres que han dedicado su vida al construir un hogar, a construir una familia y a aportar un granito de arena en medio de nuestra sociedad. Orémosle al Señor pues por nuestras madres. Padre, en esta mañana te agradecemos porque hoy se celebra el Día de la Madre. Es un día, bendito Señor, que se ha vuelto como cultural, se ha vuelto común que cada año en esta fecha se celebre este día. Sabemos que todos los días son días especiales para la madre, que todos los días debemos amarlas, que todos los días debemos respetarlas. Pero hoy te agradecemos, Dios, porque permites un año más, bendito Dios, donde podamos celebrar este día, y pedimos, bendito Padre, que tú seas bendiciendo a todas aquellas madres esforzadas, a todas estas hermanas de nuestra familia Casa de Paz, a todas estas madres que hoy están también compartiendo con nosotros, bendito Dios. Te pedimos que seas tú, como dice tu palabra, bendiciéndolas, que ellas puedan entender a través de tu palabra que hacen una labor ejemplar, una labor para la cual tú las has diseñado, y que cuando lo hacen, Señor, merecen todo el reconocimiento. Te agradecemos pues por ellas y te pedimos que como hijos, bendito Dios, podamos bendecirlas, honrarlas, y que podamos, Señor, cada día, bendito Señor, motivar su vida para que ellas sepan que su esfuerzo no ha sido en vano. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Y quiero pedirte, hermano, que abras tu Biblia en la carta que escribió Judas. Vamos a estar leyendo en ese capítulo 1, de los versículos 8 al 16. Dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldice todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay dos los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas, llevadas por el viento.
Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Esta es la palabra del Señor y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos permita tener un mensaje para nuestra vida que nos lleve a precisamente tener en cuenta el consejo de Judas, a luchar por nuestra fe. Señor, en este momento, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos, Dios, que seas tú enseñando a nuestra vida. Oro, Señor, para que seas usándome como un instrumento, como el conducto, Señor, que lleva el mensaje de tu palabra a mis hermanos que en este momento lo están escuchando, para que ellos, bendito Padre, puedan ser edificados por ese alimento, Señor, espiritual que tú das, que es tu palabra. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Judas se está presentando aquí como el hermano de Santiago y como sirviente de Jesús. Y Judas está escribiendo esta carta a una comunidad de judíos cristianos, probablemente dentro de la zona de Palestina. Una comunidad que está ahí y le llega a Judas una noticia que prende sus alarmas. Es una noticia que le hace cambiar sus planes. El plan de él era escribir una carta en la cual iba a tratar con los hermanos acerca de la salvación, de esa salvación en común que tenían todos los hermanos allí. Pero Judas mira la noticia y se da cuenta que es más indispensable escribir esta carta. Una carta muy corta, pero muy profunda y que esperamos que a nosotros también nos ayude en nuestro momento. Y el centro de esta carta, mis hermanos, el tema, y es la recomendación que hace Judas, es una invitación, es una exhortación que hace Judas, y es a contender, a luchar por la fe, por nuestra fe. Así que nuestro tema para esta mañana es: sigue luchando vigorosamente por la fe que te ha sido encomendada. ¿Y por qué razón esta recomendación? Bueno, la razón es porque había un grupo de maestros corruptos que se habían infiltrado en las iglesias y por su estilo de vida estaban enseñando que la gracia no era una invitación a abandonar el pecado. Por el contrario, ellos siguen viviendo en pecado, siguen viviendo una vida de inmoralidad, enseñan por dinero y aún más, predican un mensaje de libertinaje. Enseñan que uno puede vivir como sea, que de todos modos la gracia de Dios, la gracia del Señor es suficiente. Y por este tipo de enseñanzas, Judas acusa a estos falsos maestros de traicionar a Dios, de traicionar la obra del Señor Jesucristo. Así que Judas escribe esta carta para animar a la iglesia a contender por la fe. Y Judas utiliza en los versículos, desde el versículo 5 hasta el 9, utiliza 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Y estos 3 ejemplos los usa él para ilustrar la corrupción de estos maestros. Está denunciando cómo ellos manipulan el pueblo. Y hoy vamos a mirar en esta segunda parte de la carta otros 3 ejemplos del Antiguo Testamento también que utiliza Judas. Y esos 3 ejemplos nos van a llevar y tienen algo en común con los 3 primeros ejemplos. Y es que todos tienen
Sus personajes son hombres corruptos, son falsos maestros, son hombres que contaminan todo lo que pasa a su lado. Y al final de la carta Judas regresa de nuevo al principio, al consejo, y vuelve y nos dice: debemos contender ardientemente por la fe. Vamos a estar mirando en el versículo 11 y ahí vamos a centrarnos un ratico. El versículo 11 dice así, recuerden que estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, estos tres ejemplos anteriores tienen algo en común: hombres inmorales, hombres rebeldes, hombres que rechazan los mensajeros de Dios. Y en estos siguientes ejemplos que Judas nos trae, hay algo en particular. Son tres personajes, tres hombres corruptos que por medio de su estilo de vida corrompieron a otros. Y los corrompieron de tal modo que los llevaron a rebelión. Y esa rebelión trajo destrucción, no solamente para la vida de ellos, sino para la vida de todos aquellos que fueron influenciados por ellos. Y el primer ejemplo está ahí, es el ejemplo de Caín. Y lo podemos encontrar en Génesis en el capítulo 4. Caín, el hermano de Abel, un hombre que conocía a Dios, un hombre que creía en Dios, pero un hombre que nunca aceptó su condición de pecador. Él nunca fue capaz de aceptar su condición de pecador. Por tal motivo, él nunca escuchó el mandato específico de Dios. Por eso su sacrificio no fue agradable delante del Señor. Y finalmente mató a su hermano por envidia, por celos. Y cuando él mató a su hermano, la retribución fue ser expulsado y caminar errante. Y Caín se va y funda una ciudad, la ciudad de Caín. Y esta ciudad crece y el estilo de vida de Caín lleva a que esta ciudad sea una ciudad violenta, una ciudad corrupta, a tal punto que en la última historia que escuchamos de esta ciudad, hay un hombre que se llama Lamec, y este hombre se jacta y dice que si Caín mató a su hermano y por esto hubo un juicio, que cualquiera que matara a Caín tendría juicio, con mayor razón para él, porque él había matado a más hombres. Así que es una historia de corrupción y violencia, y este es el ejemplo de Caín, un ejemplo que ha provocado corrupción y violencia en una ciudad. Posiblemente estos falsos maestros de los que Judas habla han incitado con su estilo de vida a la violencia, al pecado, a la rebelión. Estos falsos maestros con su inmoralidad están incitando a otros a ese mismo estilo de vida. Están enseñando a otros con su ejemplo a vivir una vida así y que no hay ningún problema. Este es el peligro de un grupo de hombres que probablemente se encuentren en la iglesia. Posiblemente no son maestros, pueden ser quizá líderes, pero son personas que tienen influencia con la gente, que influyen en los que los están viendo, y su estilo de vida corrompe. Es como el moho corrompe. El moho está ahí y va corrompiendo todo lo que hay a su alrededor. Hay una comida contaminada y tiene moho, y ese moho se encarga de ir contaminando todo lo que hay a su alrededor, todo lo que sigue. Luego continúa el segundo ejemplo que usa Judas. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La historia de Balaam está en el libro de Números, y esta historia cuenta que es un profeta contratado por un rey que le tiene miedo al pueblo de Israel porque es muy numeroso, y lo contrata y le paga para que Balaam maldiga al pueblo de Israel.
pero el Señor no lo permite. El Señor no permite que Balaam maldiga a su pueblo. Por el contrario, Balaam termina bendiciendo el pueblo de Dios porque el Señor simplemente no se lo permitió. Pero Balaam, un hombre astuto, un hombre corrupto, un hombre que quería lucrarse a sí mismo, incitó al pueblo a pecar contra Dios. Incitó al pueblo a ser transigente con el pecado y lo llevó a la inmoralidad. Lo llevó a casarse con las moabitas y con otros pueblos que habitaban allí en este lugar. Y esto trajo al pueblo corrupción. Esto trajo al pueblo una serie de condiciones que lo que hicieron fue llevar a este pueblo al caos. Lo que hicieron fue destruir las vidas de todos estos hombres que habían allí. ¿Por qué? Porque a Balaam no le importaba el pueblo como tal, a él le importaba, él se importaba a sí mismo, él solo quería tener ganancias. Por tal motivo no le importaba lo que enseñaba, a él solo le importaba recibir su paga. Este era un hombre, podríamos decir, un pastor pagado, un mercenario de la fe. Y tenemos un tercer ejemplo, usado por Judas. Dice en el Antiguo Testamento también, y está también en el libro de Judas, dice la rebelión de Coré. Coré, un hombre que estaba bajo el liderazgo de Moisés. Moisés fue puesto por el Señor para dirigir el pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo por el desierto a la tierra prometida. Y cuando Moisés había salido con el pueblo de Israel de Egipto y están en el desierto, y estaban organizados y ya habían construido el tabernáculo, Coré era un levita, y Dios lo usaba en el servicio en el tabernáculo para ministrar el pueblo, pero para Coré eso no fue suficiente. Él tenía eso en poco, él quería ser sacerdote. Y Coré se preguntaba, ¿por qué todos tienen que seguir a Moisés? ¿Por qué Dios solo habla por Moisés? Y él estaba revelado con eso, y lo que hizo fue incitar a una cantidad de personas en contra de Moisés. Y esto llegó a oídos de Moisés, y Moisés no hizo nada. Pero el Señor intervino en esta condición, y se abrió la tierra, y se tragó a Coré, y todos los seguidores que tenía, todos los que se habían dejado seducir por la rebeldía de Coré. Así que Coré produjo un desastre para su vida y para la vida de aquellos que lo estaban siguiendo, que lo seguían en su rebelión. Aquí tenemos 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Los podemos leer en estos libros, tanto en Génesis como en Números. Y es importante, hermano, que saque el tiempo y lo lea. Es muy interesante la historia para entender cómo Judas lo aplica a estos falsos maestros. Son ejemplos del Antiguo Testamento aplicados a lo que está sucediendo con los falsos maestros en el Nuevo Testamento. Y su ejemplo, mis hermanos, es a través de su estilo de vida, de su inmoralidad. Están corrompiendo a otros, están incitando, induciendo a otros al pecado, engañando. Y esto es una cuestión que no debemos tomar a la ligera. Nosotros podríamos pensar que eso fue allá en el Antiguo Testamento. Podríamos pensar que eso fue en la época de Judas, pero no, por el contrario. Así como en la época de Judas, hoy y siempre ha habido maestros corruptos dentro de la iglesia y tienen influencia en las personas y enseñan a vivir en pecado, y su ejemplo corrompe a otros, engañan a otros y seducen a aquellos que se dejan seducir. Esto es una realidad. Su estilo de vida pues devasta, corrompe y devasta la vida de otros, porque el pecado trae devastación y eso es peligroso.
alejan a la gente de Jesús, a las personas las alejan del Señor, les hacen ir por un camino que trae dolor y miseria en sus vidas. Su ejemplo es peligroso. Y entonces viene una pregunta: ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estos falsos maestros? Judas en su carta al final nos va a decir qué hacer con ellos. Pero continúa y nos está advirtiendo que su ejemplo es muy peligroso, que es infeccioso. Así como el moho, que todo lo que toca lo infecta. Así como en esta época que estamos viviendo, que no podemos salir si no estamos protegidos porque regresamos a la casa infectados. Así es la cuestión con estos falsos maestros. Dice ahí Judas, y sigue haciendo una ilustración y usa unas metáforas que están, digamos, dando un mayor panorama de lo dañinos que son. Y vamos a mirar una de estas metáforas que usa Judas. En el versículo 12 dice que estos falsos maestros son manchas en vuestros ágapes. En la Nueva Versión Internacional dice que estos individuos son un peligro oculto. Son personas que se han mimetizado y están ahí como si nada. Están haciendo mucho daño. La versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: son como arrecifes peligrosos que te pueden hacer naufragar. Es más o menos así, vamos a traerlo como a nuestro contexto. Nosotros en nuestra cultura tenemos pues como algo que practicamos muchas veces, que es salir a pasear, irnos para una quebrada, a meternos a un charco. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños que nos íbamos para un charco y lo primero que hacíamos nosotros antes de meternos a nadar, era meternos caminando y explorar el charco, a ver qué había dentro, a ver qué piedras tenía, a ver qué había dentro, para no irnos a meter sin hacerlo, porque sabíamos que posiblemente habían cosas ahí que si nos metíamos nos harían daño. Esa es más o menos la idea de Judas. Por encima no se ve, por encima todo se veía pasible, pero quien está desprevenido, quien no explora, quien no ahonda, quien no mira primero, termina recibiendo muchísimo daño. Así como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Imagínate yendo en un bote o en un barco y vas y de pronto hay una piedra filosa que te golpea, que te rompe, que te daña y terminas naufragado, terminas hundiéndote. Es más o menos la idea de Judas. Por eso es tan importante no tener esto con liviandad, es algo serio. El libro de Ezequiel, en el capítulo 34, nos amplía más todo esto que está tratando Judas, y te invito a que lo leas y profundices en él. Mis hermanos, ahora viene una pregunta. Ya sabemos qué tan dañinos son los falsos maestros. Ya sabemos cómo se mimetizan en la iglesia, cómo se mimetizan en nuestra vida y cómo tratan de influirnos para dañar nuestra vida, para sacar provecho de nosotros. Ahora viene la pregunta: ¿cómo identificamos un falso maestro? Mateo, en el capítulo 7, el versículo 15, dice: cuídense de los falsos maestros. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Y viene una pregunta: ¿acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Así es de la misma forma que podemos identificar un árbol por su fruto. Así podemos identificar a la gente por sus acciones. Entonces, podríamos pensar que hay personas que predican un buen mensaje, pero no viven lo que predican. La Biblia dice no. Si viven mal, no deberías escuchar su mensaje. La Biblia le da un peso muy grande al cómo vives. Podríamos decir que esos son los frutos. ¿Cómo vives? Ese es el fruto que estás dando. ¿Cómo vives? Es lo que muestra qué tipo de árbol eres. Si eres un árbol bueno o un árbol malo. Y tenemos un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio ante los superapóstoles de la época. Y cuando nosotros miramos la historia de Pablo, Pablo les dice a estos superapóstoles, no les dice, revisen mis mensajes, chequeen mis mensajes, miren cuán elocuentes son, miren cómo yo conozco, cómo yo sé y cómo predico de hermoso. Pablo no les está diciendo eso. Pablo le dice a estos superapóstoles, chequeen mi vida, porque mi vida hablará de lo que yo soy. Por eso Judas no se enfoca en el mensaje, Judas se enfoca en el cómo vivimos. Hermano, si esto se queda con usted en esta mañana, esta será la esencia del mensaje. La verdadera manera que nosotros defendemos el mensaje cristiano, la verdadera manera que nosotros defendemos nuestra fe, que nosotros hacemos apología de nuestra fe, es viviendo el mensaje cristiano de verdad. Esa es la diferencia. No es tanto de hablar. Lo que se dice creer, si no se tiene relación con lo que se vive, entonces simplemente no se cree. En otras palabras, como he escuchado varias veces, tú crees de la palabra lo que en realidad vives. Es imposible vivir una cosa y creer otra. Si no lo vives, simplemente no estás convencido. Esto no debe poner un peso en nuestra vida, al contrario. En el capítulo 20 de esa misma carta de Judas, dice ahí Judas, ustedes en cambio, y está hablando a nosotros como iglesia, porque fue escrita para la iglesia, dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténgase en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Así que estamos en un medio donde casi todo induce al pecado, casi todo induce a la rebeldía. Ahora se levantan muchos movimientos de mujeres, movimientos de hombres, movimientos de toda clase de movimientos que incitan a la rebeldía, que incitan a la inmoralidad, que incitan al irrespeto tanto hacia Dios como hacia las demás personas. Y la iglesia no es ajena a este problema. Por eso esta exhortación, amado hermano, es tanto para ti como para mí. Y la exhortación que Judas hoy trae para nosotros es: sigue luchando vigorosamente por la fe que te ha sido encomendada. Yo espero que esta mañana esta recomendación, esta exhortación que Judas trae para nosotros, podamos apropiárnosla y sigamos luchando por nuestra fe. Pero luchar por nuestra fe es, como hablábamos anteriormente, es revisar mi estilo de vida, es revisar mi conducta y es lograr una coherencia entre lo que creo y cómo lo vivo, entre lo que sé de la palabra de Dios y lo que aplico de la palabra de Dios a mi vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana y de aquí en adelante nos permita ser verdaderos defensores de nuestra fe. Y la defensa de nuestra fe es, como nos acaba de enseñar la palabra del Señor. Soberano Señor, en este momento, Padre,
Te agradezco, Dios, por el privilegio que me has dado de compartir esta palabra con mis hermanos que en este momento están conectados, Señor, con mis hermanos que estamos reunidos de manera virtual, Señor, como iglesia, pero que seguimos, Señor, teniendo tu presencia en medio nuestro. Hoy te agradezco, bendito Padre, y te pido que nos permitas ser verdaderos defensores de nuestra fe, que nos permitas tener la sabiduría, que nos permitas tener el discernimiento de identificar quiénes influyen mal nuestra vida, qué cosas influyen en nuestra vida y la seducen y la llevan a conciliar con el pecado. Permítenos, bendito Señor, ser radicales en nuestra fe y que esa fe, Señor, que tú has puesto en nosotros, que ese amor y esa palabra que hay en nuestro corazón pueda ser vivida de manera eficaz, para que así podamos obedecer tu mandato, Dios, que nos entregas en esta mañana, y es: sigue luchando fervientemente por la fe que te ha sido encomendada una vez y para siempre. Gracias pues te doy, coloco este tiempo en tus manos, el resto de día, bendito Padre, y a cada uno de mis hermanos que se han reunido, para que seas tú llenando de bendición sus vidas durante toda esta semana, durante todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Dios me los bendiga a todos. Buen día para todos.